Sale muchachos, sale muchachos, ya se está grabando. Entonces vamos a platicar de la segunda ley electromagnética, que se le conoce como ley de Gauss magnética, ¿sí? Y en una frase se resume como no hay monopolios magnéticos, o al menos hasta donde sabemos o hasta donde conocemos, nunca los hemos observado ni los hemos visto. Entonces, ¿qué significa esto de que no hay monopolios magnéticos? Quiere decir, bueno, viene del hecho bien conocido de que cuando ustedes cortan o rompen un imán, le vuelve, digamos que esos dos nuevos pedazos de imán les aparece un norte y le vuelve a aparecer un sur. Entonces, una diferencia muy marcada de la electricidad y del magnetismo es que mientras en la electricidad tenemos las cargas individuales, ¿sí? Que en este caso pueden ser positivas y negativas y bien descritas por la ley de Gauss. Bueno, en el caso de la ley de Gauss magnética, por alguna extraña y misteriosa razón, pues no podemos tener un polo norte por separado y un polo sur por separado. O sea, no se puede. Siempre tenemos el equivalente un norte y un sur. Ahí sin equivocarnos. Entonces, esa es la principal característica. Entonces, lo que significa, digamos, en términos de ecuaciones, es que si enunciáramos la ley, diría el flujo de campo magnético siempre es igual a cero. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley de Gauss, la versión magnética. Entonces, vamos a tratar de ponerlo en términos de la divergencia. Ayer les platicaba que esto de por acá arriba significa divergencia. Entonces, en la ley de Gauss, la divergencia significa algo. En este caso, la divergencia tiene que ver como con la carga. ¿Sí? En este caso, aquí está escrito como la densidad de carga. Mientras que por acá les dice que la ley de Gauss magnética, pues la divergencia es cero. Entonces, ¿qué significa que algo tenga divergencia? Bueno, que las líneas de campo se van separando del punto de origen, ¿no? O en el caso de las cargas negativas, las líneas vienen de todas partes y convergen a un punto. En los campos magnéticos, las líneas de campo nunca divergen. De hecho, más bien decimos que circulan, ¿sí? Salen de un norte y eventualmente regresan al sur. Y como tú jamás puedes separar la parte norte del imán del sur, sus polos norte y sur, pues las líneas circulan, ¿sí? Incluso esta línea que se ve que sale de la parte superior del imán, eventualmente, después de un recorrido bastante extenso, llega y se cierra otra vez en el sur. Entonces, la ley de Gauss magnética se puede enunciar o se puede interpretar de muchas maneras. Se puede interpretar como las líneas de campo magnético no divergen, siempre circulan. También se puede interpretar como no hay monopolios magnéticos, ¿sí? Entonces, la idea es muy sencilla y pues bueno, acuérdense que esta integral pues significa el flujo. Entonces, lo que dice aquí esta ecuación morado es el flujo de campo magnético siempre es igual a cero. Y bueno, también vamos a explicar por qué es igual a cero. En la parte de acá, como la línea sale y nunca regresa, digamos que eso cuenta para el flujo, ¿no? Se lo pueden imaginar como un pez. Entonces el pez cae completamente dentro de la red. Acá el pez, tú le puedes poner una superficie, que es esta línea verde, pero en algún momento entra a la red y en algún otro momento se sale. Entonces tú no atrapas nada. O sea, los peces en el campo, pensando en términos de campo magnético, tarde que temprano se te escapan, ¿sí? Y puedes hacer la superficie muy grande, muy pequeña. Entonces aquí nada más hay dibujadas ciertas líneas de campo magnético, pero obviamente pues hay más. Entonces a eso se resume la ley de Gauss magnética, muy sencilla. No existen los monopolios magnéticos. Y hay un aspecto bien interesante. Si algún día los descubrimos, de hecho eso va a ser muy bonito para la teoría, porque estas ecuaciones ahora sí van a quedar igual. Esta va a ser igual a algo, ¿sí?
y va a significar que va a haber la posibilidad de que las líneas de campo magnético diverjan. En un monopolo magnético debería diverger, ¿sí? Y aquí nada más para aclarar, el término carga, ¿sí? Carga positiva y negativa, los términos positivo y negativo son exclusivos de las cargas. No anden diciendo por ahí que el imán tiene su polo positivo y su polo negativo, eso es incorrecto. Un imán tiene polo norte y polo sur, mientras que las cargas están en más y en menos. Entonces aquí hablamos de más y menos, acá hablamos de N y de S, ¿sí? No sé si hay alguna duda o comentario, o sea, esa es toda la ley de Gauss magnética, y ahorita vamos a explicar una cosa que es un poquito por separado, ¿no? Pero hasta aquí, ¿alguna duda de la ley de Gauss magnética? Bueno, entonces vamos a explicar de dónde vienen las propiedades magnéticas de la materia. Es decir, vamos a hacer una descripción de lo que en el temario se conoce como imanes naturales, ¿sí? Entonces, vamos a pensar el caso extremo. O sea, ustedes empiezan a romper este imán y luego el pedazo que les queda lo vuelven a romper a la mitad y empiezan a romper en mitades todo el imán. ¿Hasta qué tan pequeño se puede romper el imán? Pues bueno, se puede romper tan pequeño como un electrón, ¿sí? Ustedes dirían, no, pues yo voy a empezar a desarmar la materia hasta que encuentre el monopolo y llegamos a este resultado. Eh, un imán, perdón, ya que rompieron tanto la materia hasta quedarnos con un electrón, pues bueno, el electrón tiene una propiedad que se le conoce como spin, que es el giro intrínseco que experimenta el electrón sobre su propio eje. Se puede imaginar de cierta manera como eso, ¿sí? Entonces, de la clase de repaso de electrostática hacia el final platicamos un poquito del problema del fantasma electromagnético y habíamos dicho que cuando una carga se mueve aparece una corriente eléctrica. Entonces, como aquí el electrón tiene una rotación intrínseca, entonces el electrón se mueve y aparece una corriente eléctrica que aquí está señalada con la flecha de color amarilla, ¿sí? Entonces el electrón tiene su corriente y habíamos platicado que cuando tenemos una corriente eléctrica aparece un campo magnético. Entonces tú puedes seccionar la materia hasta quedarte con electrones, protones, con protones y electrones, y vas a encontrar que los protones y electrones tienen su spin, y ese spin genera corriente eléctrica que a su vez genera un campo magnético. Entonces no te salvas de tener los dos polos del imán. Estas líneas rojas son las líneas de campo magnético producidas por el spin del electrón. Entonces, las propiedades de todos los imanes naturales que ustedes conocen, ¿sí? Y algunos que pueden ser fabricados, provienen del giro o del spin del electrón, ¿sí? Entonces, para saber si un material tiene o no propiedades magnéticas y digamos qué tan intensas o qué tan importantes son estas propiedades magnéticas, pues depende al 100% de la configuración electrónica de cada elemento, ¿sí? Como la configuración electrónica nos dice en las nubes de electrones de los átomos cómo están acomodados estos electrones, ¿sí? Cuántos hay por capa y hasta cómo están orientados unos u otros, pues bueno, la combinación de todos esos define las propiedades magnéticas de la materia. Entonces, un material no magnético, hagan de cuenta que cuando se va conformando la materia, hablamos particularmente de líquidos y sólidos, ¿sí? Obviamente aquí los gases no aplica porque, bueno, normalmente en un gas te quedas un gas no tiende a formar estructura. Entonces podemos hablar de las propiedades magnéticas de un átomo, de una molécula de gas individual. Eso tiene sentido. Pero por ejemplo, la materia sólida, sobre todo, sabemos que los átomos forman estructura. Entonces, los átomos, con la combinación de todos sus electrones, suelen tener un campo magnético muy pequeñito pero definido. Entonces, ese campo magnético viene a ser representado por cada una de estas flechas.
Entonces, cada flecha de este dibujo, imagínensela como el campo magnético que produce un elemento, ¿no? Un elemento individual que, por ejemplo, podría ser una molécula. Si esto fuera agua, se pueden imaginar que cierto grupo de moléculas de agua, cuando están las que están juntas entre ellas, las más próximas, pues van a tender a ordenarse y van a formar lo que denominamos como un dominio magnético. Pero pues bueno, ya que empiezas a fijarte en todo el material, te vas a dar cuenta que cada parte del material va a tener diferentes dominios magnéticos. Entonces, para que tú tengas el efecto de imán, necesitas que todas las flechas estén organizadas. Entonces, la gran mayoría de los materiales, a pesar de que todo está hecho o sea, toda la materia tiene electrones y todos los electrones tienen spin, pues uno esperaría que toda la materia tuviera propiedades magnéticas, pero eso no pasa. Porque conforme se van apelmazando, aglomerando las moléculas que conforman la materia, estas muchas veces no logran organizarse del todo o no logran estar todas alineadas y nos vamos quedando con materiales que tienen estos dominios magnéticos que están desordenados. Entonces ustedes tienen aquí campo magnético para abajo, para la izquierda, para la derecha, inclinado, etcétera. Entonces cuando combinan todos estos campos magnéticos, pues en promedio se contrarrestan entre todos ellos. O sea, aquí tú tienes uno para abajo, pero en alguna parte hay uno que va para arriba. Tú tienes aquí uno que va para la izquierda, pero en alguna parte del material te vas a encontrar algo que vaya a la derecha. Entonces se superponen, se combinan todos estos campos que están desorganizados y el resultado es cero. De hecho, por ahí hay un teorema en la estadística que dice que cuando tú promedias muchas cosas al azar, o muchas cosas que están desordenadas, o muchos datos que son aleatorios, entre más promedies, entre más datos sean, conforme vayas haciendo el promedio te va a dar el número cero. ¿Sí? Entonces ese es un teorema muy muy interesante de la estadística. Y lo que pasa es de que, bueno, ustedes saben que tienen la recta numérica, los números negativos, los números positivos, y el promedio nosotros sabemos que siempre es el número de en medio. ¿Cuál es el número de en medio de la recta numérica? Cero. Entonces, cuando ustedes promedian un montón de datos que están todos revueltos en la recta numérica, que lo pueden entender como esto, pues sí hay que promediar el número de en medio, y el número de en medio de la recta es cero. Entonces, a pesar de que estos dominios pequeñitos sí son imanes, o funcionan, o tienen las propiedades de un imán, pues bueno, ya cuando combinamos todo, pues no funciona. Hay otros tipos de materiales donde estos dominios se logran orientar o se logran organizar, y eso nos produce el material magnético. Entonces, un imán natural es aquel donde todos estos dominios, sus espines, lograron organizarse en una sola dirección. Entonces, aquí todos los espines apuntan para arriba, todos los electrones giran en este sentido. Por lo tanto, todos los electrones producen el mismo campo magnético, y ese campo magnético se acumula y genera un campo magnético grande. ¿Sí? Entonces, cada una de estas flechas individuales tienes un sur y tienes un norte. Entonces es inevitable. Y la convención de las líneas de campo son iguales. Salen de los norte y entran hacia el sur. Entonces las líneas siempre apuntan hacia el norte. Perdón, las líneas siempre salen del norte y van llegando al sur. Entonces, ya con esta idea clara, resulta que en la naturaleza hay en general tres tipos de materiales magnéticos. Están unos materiales que se llaman paramagnéticos. Son materiales que cuando ustedes le ponen un campo magnético externo, hagan de cuenta, tienen el material aquí desordenado, y ustedes consiguen un campo magnético o le acercan un imán. Entonces, este campo magnético, mientras esté activado, que son estas líneas en azul, va a orientar los espines del material. Entonces se llama para porque los orienta de forma paralela. ¿Sí? Entonces, un material paramagnético es aquel material que se entiende como un amplificador de campo magnético. Tú tienes el campo magnético aquí azul,
este campo magnético orienta todo el material y ahora como el material está organizado, está orientado, pues el material ya tiene propiedades de imán y ese campo y estos dos campos magnéticos se suman. Entonces los materiales paramagnéticos aumentan sus campos en función de, ¿cómo se llama?, de un campo externo. Obviamente si tú quitas el campo magnético externo, lo apagas, pues bueno, el material se vuelve a desordenar, ¿sí? Y pierde las propiedades magnéticas que había adquirido gracias a este. Te lo pueden imaginar como cuando ustedes están de fiesta en el salón y entra el corgi o va pasando la directora por el pasillo y todos corren cobardemente a sus lugares, ¿no? A fingir que nada pasaba. Pero bueno, ya se van las autoridades y ustedes vuelven a ser como eran. Entonces, ejemplos de materiales paramagnéticos son el aire, el magnesio, el aluminio, el titanio y el wolframio. No son los únicos, ¿sí? Pero son para poner algunos ejemplos en concreto. Material diamagnético produce el efecto contrario. Resulta que cuando ustedes aplican el campo magnético, el material se antialinea, ¿sí? Es decir, estos son materiales rebeldes, ¿no? Ustedes están aquí de fiesta, ven que va a pasar la directora o el, ¿cómo se llama?, o alguno de los coordinadores, y ustedes en señal de rebeldía, todos se paran en el salón y le dan la espalda a la autoridad. Entra un profe al salón, todos se paran y se voltean. Entonces, eso es un material diamagnético, es el material rebelde. Entonces, van a tener el campo magnético original, que es el azul, y aquí esto apunta en sentido contrario. Entonces, estos campos se cancelan. Un material diamagnético es un material que bloquea campo magnético o que lo neutraliza, ¿sí? O que lo disminuye. Entonces el agua, el bismuto, los gases nobles, la sal, oro, silicio, cobre, germanio, grafito, etcétera, son bloqueadores de campo magnético. Y ocurre el mismo fenómeno que el paramagnético. Ustedes, o sea, desaparece el campo magnético externo y ustedes vuelven a la normalidad. Ya entró el profe, ya le dieron la espalda, el profe llora, el profe se va y ya ustedes se vuelven a sentar como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Entonces, paramagnético se alinea, diamagnético es un bloqueador o es un aislante de campo magnético. Y finalmente, el más interesante de todos, el ferromagnético. El material ferromagnético es un material que tiene memoria. Funciona igual que el paramagnético, solo que hay una diferencia al final. Cuando ustedes retiran el campo magnético externo, el material se queda ordenado para siempre, ¿sí? Ya no tiene la capacidad de desordenarse. Entonces, un material ferromagnético, una vez que ustedes lo imantan, el ejemplo por excelencia es el hierro dulce, le dicen el hierro dulce, o la ferrita o los óxidos de hierro. Entonces, una vez que ustedes le aplican el campo magnético, se queda orientado. Y la única manera de quitarle las propiedades magnéticas es destruyendo el material, es fundiéndolo o evaporándolo, para que cuando lo vuelvan a formar, quede otra vez así, desordenado. Si ustedes quieren fabricar imanes, ¿sí? Imanes naturales, entre comillas, no son naturales porque no están en la naturaleza, pero ustedes los pueden generar, se funde hierro, ¿sí? Y ya una vez que está fundido el hierro, imagínense que este es el hierro fundido, le aplican con un electroimán un campo magnético externo. El campo magnético lo orienta, dejan que se enfríe un poquito el hierro y ya se queda un imán bastante estable. Seguramente conocerán los imanes como plastificados que le ponen de adornito ahí en los refrigeradores. Lo que hacen es revuelven hierro o revuelven alguno de estos materiales con plástico y lo funden. Y ya que está y mientras está caliente le acercan un imán para que ¿cómo se llama?, lo oriente. Entonces ya enfrían el material y ya se queda organizado para siempre y se queda con propiedades plásticas. Entonces fabricar uno de estos imanes plásticos es bastante sencillo. Entonces, ¿alguna duda de la ley de Gauss magnética? ¿O del origen de las propiedades magnéticas de los imanes? No, profe. Sale. Entonces, vamos a la siguiente ley, ley número 3. Vamos a hablar de la ley de Ampère. La ley de Ampère es muy sencilla en términos conceptuales. A toda corriente eléctrica se le puede asociar un campo magnético, ¿sí? Entonces, esta es la primera ley porque tiene dos pedacitos.
esta que se llama, este enunciado que dice una corriente eléctrica produce un campo magnético, es la ley de Ampère. ¿Sí? A ver, déjenme ver un comentario por ahí. ¿Se puede crear una explosión con imanes? Sí. Por ejemplo, hay algunos videos donde, bueno, no explosión en el sentido de la palabra como una bomba, pero por ejemplo, hay un mecanismo, uno que se llama rifle Gauss o rifle de Gauss, que hagan de cuenta, hacen un sistema de aceleración por campo magnético para una esquirla de metal, ¿sí? Y pueden superar cuando el rifle está bien diseñado, pueden superar ampliamente la velocidad del sonido, y obviamente puede tener más potencia que un arma a base de pólvora. Pero bueno, esa es otra historia, y se hace por aceleración magnética. Entonces, digamos que en ese aspecto uno le puede sacar provecho a las fuerzas magnéticas. Pero así como una explosión de pólvora, no, digamos que no funcionaría de esa manera. Pueden buscar por ahí algunos videos de YouTube donde usan imanes de neodimio o de cobalto bastante potentes. Y por ejemplo, una vez que se acercan, pueden provocar accidentes muy graves. Generan chispazos, generan corrientes altísimas, y un imán destruye al otro de lo fuerte que colisionan entre ellos. Pero es como por una fuerza, digamos, ya de golpeo mecánica, ¿no? Pero no es una explosión como tal. Sale. Entonces, la ley de Ampère es eso: una corriente eléctrica produce un campo magnético. Entonces, eso corresponde a todos los dibujos de la parte derecha. Entonces, esto es bien interesante porque es la manera más práctica de generar un electroimán, ¿sí? Caso bien sencillo: un alambre recto, ustedes le hacen pasar una corriente eléctrica, entonces va a aparecer un campo magnético circular que circula alrededor del alambre y funciona de acuerdo a la regla de la mano derecha. El pulgar apunta en la dirección de la corriente y sus dedos, o el giro de sus dedos, va a decir cómo está rotando el campo magnético. Entonces, si ustedes se ponen a jugar con el alambre, con la forma que ustedes le den a este alambre, ustedes pueden crear un campo magnético con la forma que ustedes quieran. Por ejemplo, la más típica es generar lo que se conoce como un solenoide, ¿sí? Empezamos a tomar el alambre y empezamos a generar la bobina. Entonces los campos magnéticos de todo este alambre se superponen, se combinan, y ustedes pueden generar un campo magnético en el centro del solenoide que es casi constante, ¿sí? Obviamente ya te sales del solenoide y pues bueno, estas líneas vuelven a dar la vuelta, vuelven a hacer la circulación. Entonces tú aquí adentro de un solenoide puedes simular como puedes simular unas líneas de campo magnético como si tuvieras un monopolo magnético. Pero mucho ojo, no es un monopolo magnético. Y solamente ese efecto lo vas a percibir cuando estés aquí adentro. Puedes tomar estos alambres y generar un toroide, y puedes tener aquí otro campo magnético circulante, ¿no? Dentro de la bobina. Entonces se pueden hacer muchas configuraciones. Incluso si le hacemos un zoom al alambre, podemos encontrar un campo magnético dentro del propio alambre. O sea, aquí adentro hay electrones, estos electrones van a estar circulando en diferentes secciones, entonces puedes ir encontrando campos magnéticos dentro de los mismos alambres y fuera de los propios alambres. Entonces, una corriente eléctrica produce un campo magnético, ¿sí? Y en términos de las ecuaciones de Maxwell, viene a ser esta parte de la ecuación, ¿sí? Esto se llama rotacional. Entonces dice, la rotación o circulación de un campo magnético es igual a una corriente, ¿sí? Y esto aquí se conoce como integral de línea. Entonces la integral de línea pues deberá ser proporcional a algo que tenga corriente o una corriente eléctrica, ¿sí? Y aquí en el dibujo pues se ve bastante claro, ¿sí? Entonces estas integrales que tienen un círculo se llaman integrales de línea, y quiere decir que son trayectorias, ¿sí? Estas dobles integrales que tienen
esta circulación significa integral cerrada, es decir, sobre una superficie. Pero bueno, eso es nada más para que vayan ubicando la notación. Maxwell, con el paso de los años, se encontró con este caso. Este es el caso del capacitor. Entonces, cuando tenemos capacitores, todavía no hemos platicado qué es un capacitor, eso lo dejaremos para más adelante. Pero tenemos unos dispositivos en electrónica que se llaman capacitores, donde ustedes tienen el alambre de corriente. Por aquí viene la corriente eléctrica. Y tienen un corte, aquí aparece un corte y ponen un plato. Entonces, esto va a hacer que la corriente pues pueda llegar hasta aquí, pueda llegar hasta el plato. Y luego a una distancia lo más cercana posible, ponen otro plato. Entonces aquí está vacío. Como aquí hay circulación de cargas, pues la carga se va a empezar a acumular en este plato. Aquí, acuérdense, lo que podemos mover son electrones. Entonces aquí se van a empezar a acumular muchísimos electrones, porque ya no van a tener para dónde caminar. Y como aquí van a aparecer muchos electrones por fuerzas electrostáticas, las cargas positivas que estén por acá se van a jalonear hasta acá. Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a tener acumulación de un tipo de carga aquí, y acá se va a inducir otro tipo de carga y va a aparecer un campo magnético, perdón, un campo eléctrico por las cargas, todas combinadas, todas inducidas o aquí apelmazadas. Entonces un capacitor es un elemento en electrónica que acumula carga, ¿sí? La carga se queda almacenada aquí en las placas, y estas placas, como se queda mucha carga almacenada, pues aparece en un campo eléctrico. Y a pesar de que aquí no hay nada, oh sorpresa, acá sigue, o sea, acá sigue existiendo la corriente. Entonces, digamos que Maxwell se da cuenta de este fenómeno y le cae el 20 de que ¿cómo se llama? Que aquí el campo magnético no desaparece, o sea, aquí viene como la circulación de corriente, entonces el campo magnético aquí sigue rotando como alrededor de este campo eléctrico. Entonces se dio cuenta que la variación de un campo eléctrico también produce un campo magnético. ¿Qué quiere decir la variación? Significa que, o sea, mientras el campo eléctrico está aquí constante, aquí está fijo, no hay campo magnético. Cuando este campo empieza a subir o empiece a bajar, eso significa una variación. Durante el momento en el que sube, en el que aumenta o disminuye este campo eléctrico, durante ese instante aparece un campo magnético aquí. Entonces, la ley completa se llama ley de Ampère-Maxwell y tiene dos contribuciones. Se producen campos magnéticos por corrientes y también puedes producir campos magnéticos por variaciones de campos eléctricos, ¿sí? Y este es la antesala para entender o descubrir cómo es que funcionan las ondas electromagnéticas o la propagación electromagnética. Pero bueno, ese es tema de otra clase. Entonces aquí simplemente corriente eléctrica produce campo magnético, ¿sí? Variación de campo eléctrico, es decir, que esté apareciendo y aumentando o esté desapareciendo y disminuyendo durante ese instante, aparece un campo magnético también. Entonces, si se fijan aquí ya ni les puse ecuaciones, o sea, nada más los platiqué. Luego vamos a ver estas ecuaciones. Todas las fórmulas que vamos a ver, acuérdense que se deducen de estas. Entonces, estas son las básicas, las fundamentales. No hay nada más fundamental que esto. Estas leyes se descubren en laboratorio, ¿sí? Hay formas teóricas de deducir estas leyes, sí las hay, pero son en teorías de física más elevada. Por ejemplo, una de las cosas más impresionantes que yo jamás he visto, que a mí me causa impacto, y resulta que cuando uno lleva el curso de relatividad especial, te enseñan dos reglitas. Te enseñan que las leyes físicas son iguales en marcos de referencia inercial, es decir, cuando no existen aceleraciones, y te enseñan que la velocidad de la luz todos la ven igual, o sea, la velocidad de la luz no la puedes ver de forma relativa. Tú vayas más rápido o más lento, siempre la ves constante. Pues de esas dos reglitas salen las 4 ecuaciones estas.
con un desarrollo teórico. Pero bueno, entonces hay aspectos muy fundamentales en la física como esos dos que les acabo de contar, y resulta que esos dos aspectos dan origen a todo el electromagnetismo. Pero bueno, es digamos otra aproximación. Y para terminar la clase, la ley de Faraday. De hecho, esta ley de Faraday vamos a tomarnos una clase completa para ver todos los detalles de la misma. Ahorita nada más vamos a enunciar como los aspectos más sencillos. La ley de Faraday dice: una variación de campo magnético produce corriente eléctrica. O sea, es como la contraparte, como una especie de contraparte de la ley de Ampère, se lo pueden imaginar así. Entonces, si una corriente eléctrica produce un campo magnético, pues bueno, la pregunta es si con un campo magnético podremos producir una corriente eléctrica, y la respuesta es sí. Entonces, pero esto es bien importante. Mientras que aquí la corriente fija siempre produce el campo magnético, aquí lo que produce la corriente eléctrica es la variación del campo magnético, ¿sí? Entonces, primero vamos a entender qué es la variación. Es lo mismo que lo de acá. Aquí tenemos un campo eléctrico constante. Variarlo significa que aumente o que disminuya. Se lo pueden imaginar como la aceleración, ¿sí? La aceleración es la variación de velocidad. Entonces, el campo magnético, perdón, la corriente que se produce acá es por la variación de campo magnético. ¿Cómo podemos variar un campo magnético? Bastante sencillo. Podemos alejar o acercar un imán. Ustedes, conforme acercan o alejen un imán, sus líneas de campo, pues al estar más cerca de nosotros o más lejos de nosotros, pues eso produce variaciones de campo magnético en un punto. Entonces, si tomamos como un punto, vamos a marcarlo aquí, si aquí ponemos este punto de referencia, conforme nosotros acerquemos o alejemos el imán, pues en este punto va a haber más campo magnético o habrá menos campo magnético. Entonces, mientras ustedes están moviendo el imán, si ustedes tienen un conductor lo suficientemente cerca, mucho ojo, aquí no está conectada ninguna batería, ¿sí? Simplemente ustedes acercan, van a empezar a acercar y alejar, a batir el imán alrededor de esta espira cerrada. Entonces, cuando ustedes hagan esto, dentro de la espira aparece una corriente eléctrica. Y esta es la manera comercial y tecnológica que nosotros utilizamos para producir electricidad. Son los famosos dínamos, ¿sí? Ustedes agarran un motor que puede funcionar con pedales, con gasolina, con vapor, etcétera, por el mecanismo que ustedes quieran, y le ponen un cachito de alambre y lo ponen a rotar dentro de un imán. Obviamente este imán tiene acá su parte norte y este imán acá tiene su parte sur. Y para que no piensen que les estoy poniendo unos monopolos. Entonces, como este pedazo va a estar cambiando de posición y de orientación, pues cada vez que esté cambiando, el campo magnético va a estar cambiando dentro de él, y eso va a producir que se induzca una corriente, ¿sí? Entonces hay muchas maneras de inducir estas corrientes. Por ejemplo, tenemos aquí este alambre, le hacemos pasar una corriente, y como le hacemos pasar una corriente, aquí va a aparecer un campo magnético. Entonces, cuando apaguemos la corriente, este campo magnético va a ir desapareciendo y se va a convertir en un campo magnético cambiante. Entonces, cuando empiece a variar este campo magnético de aquí, en una espira lo suficientemente cerca va a aparecer una corriente eléctrica. Horacio, ¿cuál es tu duda? Ah, no entiendo muy bien cómo, en qué sentido es lo de que varíe el campo magnético, o sea, en qué cambia o qué. Haz de cuenta que, por ejemplo, en este espacio, ahorita aquí no hay nada, entonces no hay campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y de repente aparece uno, o sea, llega a un campo magnético. Entonces, en ese instante en el que está llegando, le llamamos variación de campo. O sea, estamos pasando de un estado donde no había a donde sí había. Entonces, eso es la variación de campo magnético. Mientras aparece uno, o también el efecto contrario, que esto desaparezca. Cuando tú tienes un campo magnético estable, o sea, ya está aquí hecho el dibujo,
y no están apareciendo ni desapareciendo las líneas, le decimos campo magnético constante. Entonces, no sé si ya queda más clara la idea, Horacio. Sí, sí, ya, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, la variación solamente ocurre mientras aparece, es decir, que de no tener nada empieza a aumentar algo hasta que llega a un punto, y ya cuando llega ese valor máximo, pues ya deja de variar, o sea, ya se queda constante. Y luego otra variación sería, pues tienes un campo constante y empieza a desaparecer. Entonces, les ponía el primer ejemplo de acá, es una variación porque tú acercas y alejas el imán. Entonces tú haces que el campo aumente cuando lo acercas o que disminuya cuando lo alejes. Entonces, mientras esté el movimiento, el imán de aquí, es decir, esté aumentando el campo o esté disminuyendo, en ese instante tú vas a tener una corriente eléctrica que va a salir de la nada. ¿Sí? Y bueno, no es que salga de la nada, la produce el campo. Entonces aquí hay muchos otros ejemplos. Esto es, imaginen, último ejemplo este de por acá. Tienen aquí un anillo. Este anillo no está conectado a ninguna pila, no está, ¿cómo se llama? Puesto a nada. Es un anillo normal, nada más está hecho de metal. Entonces, en donde está este cuadro de color azul, hay una región que tiene campo magnético. ¿Sí? Digamos que puede ser un campo magnético que entra o que sale de la pantalla, que viene de nosotros o va hacia nosotros. Entonces, si ustedes agarran el anillo y lo empiezan a meter y a sacar, pues obviamente dentro del conductor va a aparecer, cuando está en la parte de adentro, va a aparecer un campo magnético y cuando lo está sacando va a desaparecer. Entonces, si tú empiezas a mover aquí el imán, perdón, si aquí tú empiezas a mover el anillo de metal, pues mientras está en movimiento va a aparecer una corriente eléctrica dentro de él, circulando. Y si tú tienes ahí suficiente habilidad, le puedes poner unos alambritos para que esta corriente se vaya a algún dispositivo que a ti te interese prender. Entonces, así se genera la electricidad de manera comercial. Agarras un conductor y lo mueves en un imán, o un imán lo mueves cerca de un conductor y eso produce corriente eléctrica. Entonces, esa es la ley de inducción de Faraday. Esta ley de inducción la vamos a ver así largo, tendido, muy muy detalladamente. Vamos a gastarnos una clase completa nada más para ver esta, para entender esta a la perfección. Digamos que estos son como del dibujo más intuitivos de ver. Este de repente causa problemas a los estudiantes, pero lo vamos a ver pues en la clase de la siguiente semana, porque creo que mañana pierdo la clase con ustedes por junta. Y pues bueno, ya son las 10:30, muchachos. Aquí